Buenas noches, queridos alumnos. ¿Cómo están? Buenas noches, profesor. Bueno, hoy desarrollaremos la unidad 4 y para eso quiero compartir un material. Ahora, esta noche hablaremos sobre el tema de la unidad 4, que es sociedad comercial. Sociedad comercial en general, el concepto, según el Código Civil en su artículo 959, define a la sociedad por el contrato de sociedad de dos o más personas creando un sujeto de derecho que se obligan a realizar aportes para producir bienes o servicios en forma organizada, participando en los beneficios y soportando las pérdidas. Sus elementos. Hay dos elementos principales que son las generales y las específicas. Los componentes jurídicos para celebrar un contrato de sociedad pueden clasificarse en dos elementos: elementos generales y elementos especiales o particulares. Los elementos generales son aquellos requisitos comunes a todo contrato, adecuados al de la sociedad, a saber: A, la capacidad. En cuanto a la capacidad para constituir una sociedad, habría que distinguir la clase de sociedad y como principio general en las sociedades cuyos socios adquieren responsabilidad personal y solidaria. Le estaría vedado a los menores de edad la participación en tales sociedades. Pero considerando que se trata de un acto de comercio, se ha sostenido con buen criterio que el menor autorizado para ejercer el comercio tiene capacidad para participar como socio. En cuanto a la sociedad entre esposos, ellos pueden constituir válidamente sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada. Otro punto, el B, consentimiento. Elemento esencial para el perfeccionamiento del contrato social. El mismo debe ser otorgado clara y Discúlpame, profe. expresamente. ¿Perdón? Profe, no se ve tu pantalla, solo veo ahí lo que es tu carpeta con todas las unidades. No Bueno, se ve la pantalla para poder seguirte. bueno. Ahí. Ahí sí, profe. Bueno, Genial. gracias. Bueno, hablamos sobre el tema del punto B, que es el consentimiento, elemento esencial para el perfeccionamiento del contrato social. El mismo debe ser otorgado clara y expresamente, es decir, debe ser real y efectivo. No lo hay y no existe sociedad si no coinciden las voluntades o la sociedad es simulada o la suscripción es ficticia. Otro punto, el punto C, el objeto. El objeto social es el ámbito económico dentro del cual deberá actuar la sociedad: comercio de importación, exportación, producción industrial, financiera, etc.
Es un elemento importante para los socios porque constituye un punto de atracción para la inversión de sus capitales y también lo es para los terceros. El objeto debe ser lícito, determinado y posible. Elementos especiales o específicos. A. La pluralidad de socios. La sociedad es un contrato plurilateral de organización. Se desecha la posibilidad de las llamadas sociedades unipersonales aceptadas en algunas legislaciones. La falta inicial de por lo menos 2 socios es motivo de nulidad si habiéndose constituido la sociedad por más de un socio y por circunstancias ulteriores la cantidad de socios queda reducida a uno solo. La misma es nula. Hizo jure. El punto B, el fondo común, que por disposición del artículo 959 se determina la formación de un fondo común mediante aportes para producir bienes y servicios. Los llamados aportes son el capital que suministran y que ya no les pertenecerán a ellos, sino a la sociedad. Se advierte la extraordinaria importancia del fondo común para una explotación societaria. Sin él sería una sociedad vacía, sin capacidad para cumplir sus fines sociales. Se distingue el capital del patrimonio. El capital es un elemento apreciable en dinero cuya participación debe ser invariable, salvo procedimientos especiales determinados en el propio contrato. Es una cifra valuable en dinero y en ese sentido pueden incluirse dentro de ella créditos, dinero, efectos no dinerarios, clientela, etc. No sería posible una sociedad en que todos aportaran solo trabajo, su trabajo y ninguno introdujera bienes o dinero. Debe incluirse en el aporte el crédito, no solo el de un socio hacia un tercero, sino también el crédito comercial del socio. El patrimonio social comprende tanto el activo como el pasivo del ente social. Los créditos o derechos y las obligaciones o compromisos ante terceros constituyen el patrimonio neto. C. Derecho a las ganancias y soportación de las pérdidas. Por disposición expresa del artículo 959, tanto la participación en los beneficios como la soportación de las pérdidas constituyen principios fundamentales para el contrato de sociedad comercial. Es un principio tipificante que requiere ser respetado para que exista realmente una sociedad. Generalmente las utilidades entre los socios se distribuyen en proporción al capital aportado. De la misma manera, las pérdidas son soportadas proporcionalmente entre los socios. Es importante resguardar el principio de la proporcionalidad para que la sociedad no caiga en la calificación de leonina o por ende sea considerada nula. D. Affectio Societatis. La gran mayoría de la doctrina comercial la ha considerado como un requisito para la existencia de la sociedad, pues es la voluntad de colaboración activa, jurídicamente igualitaria e interesada. Así tenemos la colaboración activa, que se concreta no solo en los aportes de cada uno de los socios, sino también por su actuación en la administración y gobierno de los intereses sociales. Jurídicamente igualitaria. Los socios deben hallarse en su actuación en el mismo plano jurídico, sin subordinación los unos a los otros, cualesquiera sea la medida del interés de cada uno en el capital o haber social. Interesada. Resulta del fin que es el de distribuir, ya sea por utilidades o ganancias o por economía de los gastos. Este elemento se hace mucho más notorio en las sociedades de personas que en las de cosas o bienes. Sin embargo, no parece digna la discriminación, pues en ambos tipos de sociedades se requiere la buena fe. E.
razón social o denominación permite la identificación del negocio, circunstancia esencial en un mundo comercial, publicitado y competitivo. La razón social es el nombre de las sociedades de personas y denominación que se aplica a las sociedades anónimas, sin olvidar que las sociedades de responsabilidad limitada contienen caracteres de ambas, por lo que se la consideran en cuanto a su naturaleza como mixtas. Nulidades societarias. En el caso de las nulidades societarias, ellas derivan de la naturaleza misma de ser un contrato plurilateral de organización. Quizás por esta razón la ley se ha preocupado en ser en esta materia bastante objetiva y detallista. Las causas de nulidad provenientes de diversas violaciones a los requisitos y exigencias requeridas para la celebración y funcionamiento regular de esta figura jurídica están previstas en el artículo 961 del Código Civil, que la sociedad será nula a cuando comprenda la universalidad de los bienes presentes y futuros de los socios. B, cuando uno de los contratantes concurriere con solo su influencia política o social, aunque se comprometiera a participar en las pérdidas. Es nulo el contrato de sociedad cuando algunos de los contratantes no aportase a las sociedades obligaciones de dar o de hacer y solo concurran con su crédito o influencia, aunque se obligue a contribuir a las pérdidas si las hubiere. Esto se funda en un principio moral, repugna a toda conciencia, por más mercantilizada que sea, utilizar factores extrínsecos al capital mismo para ocupar una posición que le permitirá un lucro sin una contraprestación lícita que solo puede darse con una prestación en dinero u otros bienes. C, en el caso de atribuirse a uno de los socios la totalidad de los beneficios o de liberársele de toda contribución en las pérdidas o en el aporte social. La sociedad debe fundarse en la justicia e igualdad de deberes y derechos entre los socios, lo cual los hace responsable a todos por igual de la obligación de aportar bienes y soportar las pérdidas. Vélez entendió que será nula la sociedad que diese a uno de los socios todos los beneficios o que la libertase de toda contribución de las pérdidas o de prestación de capital, o que alguno de los socios participe de los beneficios. Si así lo fuere, transgredirían principios de justicia distributiva y preceptos constitucionales entrando en el ámbito de las sociedades leoninas. El punto D, cuando alguno de los socios no participare de los beneficios. Se castiga con la nulidad cuando uno o más socios son excluidos de toda participación en las pérdidas o ganancias. Aceptar soluciones contrarias equivaldría a hacer prevalecer una abierta injusticia, lo que de ninguna manera podría aceptarse. Es contraética y hasta inconstitucional. Cuando cualquiera de los socios no pudiere renunciar a ser excluido, existiendo justa causa para ello. Esta es una estipulación razonable, ya que el derecho a renunciar es una facultad indeclinable cuando existiere justa causa y la renuncia no sea de mala fe o intempestiva. Igual criterio corresponde aplicar a la facultad que tiene la sociedad de excluir o expulsar del cuerpo al socio cuando haya justa causa. F, si en cualquier momento alguno de los socios pudiera retirar lo que tuvieran en la sociedad. En las sociedades sin plazo determinado, la facultad del socio de retirar sus aportes en cualquier tiempo sería un impacto grave, por lo que justifica la estipulación prohibiendo al socio la posibilidad de retirar lo que tuviere en la sociedad.
Si la mayoría de los socios hiciesen el uso del derecho de reembolsarse en cualquier momento, la sociedad sería vaciada y colocada a un paso de la quiebra o disolución. El punto G, cuando al socio o los socios capitalistas se le prometiere restituir su aporte con un premio designado o con sus frutos, o con una cantidad adicional, haya o no ganancias. En este caso se contratarían claros principios de justicia distributiva, estableciéndose de hecho preferencias inadmisibles, incompatibles con la esencia de la forma societaria. El punto H, cuando se asegurare al socio capitalista su aporte o las utilidades a obtenerse, o un derecho alternativo a cierta cantidad anual o una cuota de las ganancias eventuales. La sociedad no puede aceptar estos pactos que caerían bajo la denominación de leoninos. Ella no puede asegurar ni prometer a ningún socio privilegios que contradigan el principio igualitario que se debe primar en todo contrato de sociedad. El punto I, si al socio industrial se le acordare una retribución determinada, haya o no utilidades, o el derecho alternativo a cierta suma anual o a una cuota de las ganancias eventuales, tampoco la sociedad podrá comprometerse a repartir ganancias no percibidas. Se crearía un privilegio injustificable a favor del socio industrial, pues las utilidades deben repartirse de acuerdo a ejercicios comerciales positivos y proporcionalmente a los aportes. Ninguna forma de retribución puede existir si no existieran ganancias. El punto J, cuando se convenga que todos los beneficios y aún los aportes a la sociedad pertenezcan al socio o socios sobrevivientes. En las sociedades intuitu personae, la resolución del contrato se formaliza con la muerte de uno o más titulares. En las sociedades en comandita simple, la resolución es parcial. En las sociedades colectivas y en comandita simple es lícito pactar que estos continúen con sus herederos. En este inciso, la situación es clara, ya que sería sumamente injusto que los beneficios y aún los aportes de la sociedad pertenezcan al socio o socios sobrevivientes. Nulidad del contrato frente a terceros y socios entre sí. Según el artículo 962 del Código Civil, la nulidad del contrato podrá ser alegada por los socios entre sí para eximirse de las obligaciones que él les imponga, pero no frente a terceros de buena fe, a quienes les será permitido invocarla respecto de la sociedad y los socios. En caso de mala fe de los terceros, los socios podrán aducir contra ellos la nulidad. Es la situación de los terceros entre sí que podrán alegar la nulidad de la sociedad para eximirse de las obligaciones que el contrato le impone. Pero si los terceros son de buena fe, no podrá alegarse la exhibición, en tanto que si fueran de mala fe, los socios podrán alegar contra ellos la nulidad de la sociedad. Este artículo fue tomado casi íntegramente del 1660 del de Vélez. Los terceros de buena fe podrán alegar contra los socios la existencia de la sociedad, sin que los socios les puedan oponer la nulidad de ella. Pero los terceros de mala fe, es decir, los que tuvieron conocimiento de la sociedad ilícita, no podrán alegar contra los socios la existencia de ella y los socios podrán oponerle la nulidad. El artículo 963 dice de que será nula la sociedad que tenga fines ilícitos. Cuando se declare su disolución, los socios podrán retirar sus aportes, pero no las utilidades, las que ingresarán al patrimonio del Estado para ser destinada al fomento de la educación pública.
Los socios, los administradores y quienes actúen como tales en la gestión social responderán ilimitada y solidariamente por el aviso social y los perjuicios causados. En el artículo 964 dice que en todos los casos de nulidad, salvo el previsto por el artículo antecedente, los socios podrán alegar entre sí la existencia del contrato para pedir que se restituyan los aportes. Se liquiden las operaciones comunes, se dividan las ganancias y adquisiciones e indemnicen las pérdidas. La sociedad tendrá derecho para demandar a terceros por las obligaciones contraídas a favor de ella, sin que estos les sean permitidos alegar la inexistencia de la misma. Los terceros, a su vez, podrán invocarla contra los socios sin que estos puedan oponer su nulidad. Los derechos u obligaciones del socio. Por estatus o estado se entiende la relación entre un individuo y un determinado ordenamiento jurídico. Es la situación jurídica que se crea por el contrato de sociedad entre las personas que la conforman, dando origen a sujetos de derecho con derechos y obligaciones. La calidad de socio es voluntaria, puesto que es negociable. Los derechos y obligaciones crean ese estado, no derivan de él. La característica principal es que el resultado de esa vinculación produce un ente distinto a cada uno de los que han contribuido a formarlo, los cuales por su parte se comprometen a respetar las obligaciones y derechos emanados del nuevo ente, o sea, la sociedad. La situación del ciudadano es diversa. Una persona, por ser ciudadano, ya asume un conjunto de derechos y obligaciones que le viene de su estatus o de su situación jurídica de ciudadano. Lo mismo ocurre con el socio. Por el solo hecho de formar parte de una sociedad, inviste un conjunto de derechos y obligaciones. Otros derechos y obligaciones están enumerados en forma bastante prolija en la ley. Así, en el artículo 989 del Código Civil lo enumera. A. Tienen derecho a exigir de la sociedad el reembolso de lo anticipado con conocimiento de ella para obligaciones sociales, así como el reintegro de las pérdidas por ella sufridas. Los socios responderán a prorrata de su interés social y la parte de los insolventes se dividirán de igual manera. Conforme a este inciso, no siempre la sociedad en un determinado momento cuenta con suficiente capital operativo para afrontar los gastos de explotación de la firma. Esta situación de momentánea iliquidez requiere del socio con capacidad financiera el adelanto del dinero o el pago de las deudas comunes con sumas que no integran el aporte. Este socio actúa como prestamista y corresponde, por lo tanto, que se le integre la suma adelantada. El resarcimiento comprende, a más de la utilidad o beneficio, el interés que genera el préstamo de ese capital. El punto B dice que exigir que los demás permanezcan en la sociedad mientras que no tengan justa causa de separación. Se entenderá que la hay cuando el administrador nombrado en el contrato social renunciare o fuere removido, o si existiendo derecho para la exclusión de algún socio, no se le permite hacer uso del mismo. Conforme a este inciso, garantiza al socio el derecho de no ser excluido de la sociedad mientras no haya causa justa. Esta causa puede ser la pérdida de confianza de los otros socios por haber caído el socio cuestionado de insolvente, fuga, mala conducta, etc. El punto C, renunciar en cualquier tiempo cuando la sociedad dure por plazo indeterminado, a no ser que dicha renuncia sea de mala fe o intempestiva. Las obligaciones se enuncian en la ley y las más importantes son: 1. Cada socio debe a la sociedad lo que prometió aportar.
y será responsable por los vicios redimitorios y por la evicción. 2. Si debe dinero sin necesidad de requerimiento judicial, abonará los intereses desde el día en que debió entregarlo. En cuanto a los bienes entregados en dominio, el socio los perderá sin derecho a reclamarlo al producirse la disolución. 3. Cuando la prestación del socio hubiere sido de cosas para ser vendidas por cuenta de la sociedad, se tendrá como capital aportado el precio de venta. 4. Si el aporte fuere solo del uso o goce de los bienes, el socio titular de estos conservará el dominio, siendo de su cuenta la pérdida total o parcial cuando no fuere imputable a la sociedad o a uno de sus miembros. Disuelto el contrato, podrá exigir la restitución en el estado en que se hallaren. 5. Con respecto a los créditos, la sociedad se juzgará cesionaria de ellos desde su entrega, siempre que la transferencia resulte del acto constitutivo. 6. Si la prestación consistiere en trabajo o industria, el derecho de la sociedad contra el socio que la prometió se regirá por los principios sobre obligaciones de hacer. 7. Ninguno de los socios podrá ser obligados a nueva prestación si no lo hubiere prometido en el contrato, aunque la mayoría lo reclamare para dar más impulso a los negocios, pero si no pudiera lograrse el fin de la sociedad sin aquel aumento, el disidente podrá retirarse y deberá hacerlo cuando sus consocios lo exigieran. 8. Cuando el socio industrial no prestare el servicio prometido por causa que no le sea imputable, el contrato podrá disolverse. 9. Interrumpido el servicio sin culpa suya, será lícito imponer una disminución proporcional en las ganancias, pero si el socio industrial fuese responsable del incumplimiento, los consocios tendrán el derecho para excluirle la sociedad o para disolverla. Y 10. Todo socio abonará interés a la sociedad por la suma que hubiera extraído de la caja desde el día en que las tomó, sin perjuicio de responder por los daños. La representación y la administración de la sociedad. La administración es una función importante que implica mucha responsabilidad y es en las sociedades personalistas en donde sobresale la actuación del administrador y de su capacidad de gestión, negociación y manejo de los intereses sociales. Depende en gran medida el éxito de la empresa. Al órgano administrativo le corresponde el cumplimiento del objeto social y puede o no estar dotado de la facultad representativa. El Código Civil dispone que, salvo disposiciones especiales en contrario, cualquiera de los socios podrá administrar la sociedad. La facultad de administrar podrá ser conferida a un extraño. El poder para administrar será revocable, aunque resultare del contrato social cuando el nombrado no fuere socio. En este caso, la revocación no da derecho para disolver la sociedad. El administrador nombrado por acto posterior al contrato podrá renunciar, tuviera o no causa justa para hacerlo. La cláusula convencional que prohíbe a los socios inmiscuirse en la administración no impedirá a cualquiera de ellos examinar los negocios, pudiendo a dicho fin exigir que se presenten los libros, documentos y papeles y formular las reclamaciones que su juzgare conveniente. La representación entendida en el ámbito del derecho civil es la delegación de facultades propias en un mandatario o apoderado que ostenta la personalidad jurídica del mandante o poderdante en los asuntos expresados. En el derecho comercial es la concesión de la exclusividad para vender un determinado artículo o desplegar actividades comerciales acerca de una marca o producto en determinado territorio o localidad. La representación de una persona jurídica se hace por medio de sus órganos, como por ejemplo el directorio. Representa a la sociedad el presidente del directorio. Los derechos y obligaciones de los administradores. Las facultades.
Los poderes de administración son fijados en el acto constitutivo en cuanto la ley no los determine precisamente. Son dentro de los límites de la administración ordinaria todos aquellos que son necesarios para que pueda conseguirse el objetivo social, salvo los eventuales límites introducidos por el acto constitutivo en cuanto hace la administración extraordinaria, o sea, particular a los actos de disposición y que deben ser fijados en el acto constitutivo. El nombramiento de los administradores se hará por la duración de un ejercicio, salvo disposición contraria a los estatutos. Los estatutos deben reglamentar la constitución y funcionamiento del directorio. Si dos o más socios son encargados de la administración sin determinar facultades o sin expresarse que obrarán conjuntamente, cada uno podrá actuar por separado, pero cualquiera de ellos tendrá el derecho de oponerse a los actos de los otros mientras no hubieran producido efecto. Aun cuando se hubiera establecido que uno de los administradores no obraran sin el otro, el principio no regirá en caso de peligro inminente de un daño grave o irreparable. Derechos y obligaciones. La amplitud de los poderes de administración se determina por la naturaleza y fin de la sociedad y viene a constituir un mandato general que comprende los negocios ordinarios de ella con todas sus consecuencias. Son negocios ordinarios aquellos que no requieren de poderes especiales. La facultad de los administradores es de carácter general y muy amplio y se debe mencionar todo aquello que los administradores no deben hacer. No pueden ser materia de delegación la redacción del balance, la facultad de aumentar el capital social que se atribuye a los administradores. Se trata de atribuciones que la ley considera particularmente delicadas y que como tales impone que sean ejercitadas en todo caso por el objeto de administración plenaria. El consejero delegado y el componente del comité ejecutivo no podrán delegar a otros los poderes a ellos conferidos por el consejo. En defecto de limitación expresa, lo que hiciera cualquiera de los socios en nombre de la sociedad obligará a esta, pero cada socio tendrá derecho a oponerse a los actos de los restantes mientras no hubieran producido sus efectos. No pueden ser designados directores ni gerentes. 1. Los incapaces. 2. Los que actúan en empresa en competencia con intereses opuestos. 3. Los quebrados, culpables o fraudulentos. 4. Los fallidos por quiebra casual hasta 5 años después de su rehabilitación. 6. Los condenados a inhabilitación para ejercer cargos públicos. 7. Los condenados por delitos contra el patrimonio y contra la fe pública. 7. Los condenados por delitos cometidos en la constitución, funcionamiento y liquidación de sociedades. 8. Los que por razón de su cargo no pueden ejercer el comercio, ni los funcionarios de la administración pública cuyo desempeño se relacione con el objeto de la sociedad. El poder para administrar será revocable aunque resultare del contrato social cuando el nombrado no fuere socio. En este caso, la revocación no da derecho para disolver la sociedad. En cuanto a los derechos y obligaciones, los administradores son solidariamente responsables ante la sociedad por el cumplimiento de las obligaciones que le imponga la ley y el contrato social. Sin embargo, la sociedad no se extiende a aquellos que demostraran estar exentos de culpa. El administrador nombrado por acto posterior al contrato podrá renunciar, tuviera o no justa causa para hacerlo. Después tenemos lo que dice el artículo 1110, que el director solo podrá celebrar con la sociedad los actos y contratos que sean de la actividad normal de ella en las mismas condiciones que la sociedad hubiere contratado con terceros, haciendo saber su participación al directorio y al síndico y absteniéndose de intervenir en la deliberación. Los actos y contratos celebrados en violación de estas normas son anulables. Está el artículo 1111, 1112 y 1115.
Designación o cesación. La designación de los socios administradores generalmente se hace en el contrato constitutivo. Si éste no ha conferido a la mayoría de los socios la facultad de designar al que debe administrar la sociedad, la designación solo podrá ser hecha por unanimidad. Para el nombramiento o remoción por justa causa de los administradores, se necesita el asentimiento de los otros socios. Salvo disposiciones en contrario, cualquiera de los socios podrá administrar la sociedad. La facultad de administrar podrá ser conferida a un extraño. El poder para administrar será revocable, aunque resultare del contrato social cuando el nombrado no fuere socio. En la SA, la administración de la sociedad está a cargo de uno o más directores designados por la Asamblea Ordinaria cuando no lo hubieran sino en el acto constitutivo. La designación se hará por un ejercicio. Los directores pueden ser o no accionistas, son reelegibles y su designación es revocable. Los estatutos no pueden suprimir ni restringir la revocabilidad de la designación, pero el administrador designado en el acto constitutivo tendrá derecho al resarcimiento fuera excluido sin justa causa. Órganos de la administración y representación en las distintas sociedades. Tenemos los administradores y representantes en las distintas sociedades, que son la SA, que la administración de la sociedad estará a cargo de uno o más directores designados por la Asamblea Ordinaria cuando no lo hubieran sido en el acto constitutivo. La SRL, la dirección, la administración y representación de la sociedad corresponde a uno o más gerentes, socios o no, los que tienen los mismos derechos y obligaciones de los directores de la sociedad anónima, sin limitación en cuanto al tiempo durante el cual desempeñan sus funciones. La sociedad colectiva, se presume que cualquier socio que actúe por la sociedad inviste la representación social en juicio. Los pactos que confieren la representación a solo algunos de los socios o que limiten los poderes de representación no pueden ser opuestos a